debe orar y buscar más de Dios. Ayer tuvimos el viernes, es decir, el sábado, viernes y sábado, tuvimos un taller, si le pudiéramos llamar así, acerca de evangelismo. Este taller era de cómo evangelizar por medio de nuestros grupos celulares. Y estuvimos viendo 7 maneras para poder evangelizar a través de nuestros grupos celulares. Estuvimos viendo algunas formas de promover el evangelismo al final de nuestras reuniones. Hay una parte que se llama promoviendo la visión o compartiendo la visión, y no debemos olvidar que nuestros grupos celulares, el propósito principal es de que podamos alcanzar a otros y que podamos multiplicarnos, podamos crecer, podamos llevar a Cristo, a los pies de Cristo, a aquellos que aún todavía están lejos. Entonces, tuvimos este taller, creo que fue bueno, fue maravilloso. Estuvimos aquí analizando muchas maneras, muchas vías, y hoy pues yo he querido preparar algo, comentar algo, meditar sobre algo, sobre un suceso bíblico, para medio que dar un poco de conclusión a lo que aprendimos el viernes y a lo que aprendimos el sábado. Queremos que, yo estoy gozoso porque había 24 hermanos el viernes por la noche y había más de 20 también ayer sábado. Yo quiero que esos hermanos que estuvieron viernes y sábado estén ahí motivados, y usted sienta el deseo en su corazón y está orando para que Dios produzca en el corazón de todos el deseo de poder ganar una persona. No le estamos pidiendo que gane 3, ni 5, ni 10. No le estamos pidiendo tampoco que usted lo haga en 4 o 5 meses. No, le estamos pidiendo que usted se haga una meta. Y dijimos en el curso que querer es poder. Cuando usted está interesado y desea y quiere y tiene la intención de hacer algo, usted baja las estrellas si tiene que bajarlas. ¿Sí? ¿Cierto? Porque hay quien dice que querer es poder. Cuando usted quiere, usted hace lo imposible, pero logra eso. Y precisamente sobre eso se trata el sermón de hoy. Queremos que usted abra su Biblia allí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, y debo decir que este suceso que vamos a ver hoy, pues se narra en 3 evangelios. Se narra en Mateo, se narra en Marcos y se narra también en Lucas. Y como siempre digo que Lucas siempre va a detalles que otros no mencionan, pues yo traté de usar la descripción que está en Lucas. Lucas capítulo 5, y vamos a buscar el verso 17, del verso 17 en adelante, ¿sí? Así es que Lucas capítulo 5, el verso 17 hasta el 26. Y el propósito de hoy, repito, es que los que recibimos el taller, cumpla usted su parte, que Dios va a cumplir la de él. Bien, leemos, dice así Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dice así este pasaje, qué lindo. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio de delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, es decir, aquella multitud sobrecogida de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas.
¿sí? Qué lindo. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque ella siempre nos revela tu propósito y tu voluntad para con nuestras vidas. Queremos que en este día, Señor, tu palabra encuentre sitio en nuestro corazón y produzca frutos, los frutos para los cuales tú la quieres dar en esta mañana. Que tu pueblo, Señor, sea sensible a esta palabra tuya y que tu palabra en este día pueda mover nuestra voluntad, mover nuestros pies y nuestras manos, mover nuestro corazón, mover nuestros labios, nuestra lengua, y que podamos cumplir con lo que tú, como iglesia, como pueblo tuyo, nos has mandado a hacer. Ayúdanos, oh Dios, que esta palabra pueda ser atesorada y que tu Espíritu en este día haga la obra en cada uno de los que estamos aquí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estuve ayer revisando algunas estadísticas acerca de la población del mundo. Según se dice, nosotros vivimos en un mundo, en nuestra casa, en este planeta Tierra, hay más de 6 billones de personas habitando este mundo, habitando este planeta. Y según estuve viendo unas estadísticas, ayer repito, pues solamente, dicen las estadísticas, solamente el 35% de esas estadísticas son cristianos. Y dentro de ellos, esos 35%, están incluidos también los católicos, ¿sí? La Iglesia Católica Romana. Así es que como ustedes pueden ver, se puede dar cuenta, no llegamos ni siquiera a la mitad, somos apenas un tercio, ¿no? Un cuarto, los que saben matemática, de la población mundial como cristianos. Y eso debe encendernos nuestras alarmas, debe encender nuestra mente, debe hacernos reflexionar, debe hacernos pensar. La mayoría de esas personas cuando mueren, entonces, si mueren, la Biblia nos dice que van a condenación eterna, van al infierno, van a separarse de Dios eternamente por los siglos, por la eternidad. Cada cristiano debe preguntarse, ¿tengo yo parte de culpa en eso? ¿Tengo yo responsabilidad de llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo? Si no es nuestra responsabilidad, si lo que usted siente en su palabra, en su mente es que usted no tiene nada que ver con eso, que esos son asuntos del pastor o que esos son asuntos de los diáconos de la iglesia, es un asunto de los directivos de la iglesia, no es asunto suyo, entonces bueno, usted puede olvidarse de eso. Si ese es su pensamiento, usted puede olvidarse de eso. Sin embargo, la Biblia nos enseña, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que sí es la responsabilidad de cada cristiano llevar el mensaje de Cristo al mundo entero. 6 billones de personas han poblado, más de 6 billones de personas han poblado este planeta, y de ellos solamente el 30% de esta población son cristianos, profesan la fe cristiana. Ya dijimos que ahí están incluidos los católicos romanos. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? 3 cosas podemos hacer con lo que Jesús nos manda o con lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Uno es ignorarlo. ¿Sí? Como ya dijimos, podemos ignorar totalmente lo que la Biblia enseña sobre compartir el Evangelio con otros, sobre compartir las buenas nuevas de Dios con otros. Sencillamente podemos ignorarlo. Número 2, podemos volvernos una cajita de excusas. ¿Sí? Yo digo esta frase porque yo estudié en la escuela de enfermería, me hice técnico de rayos X, yo viajaba todos los días de un pueblo a otro y yo siempre llegaba tarde porque el transporte era muy malo. Yo era un poco de morón también, pero el transporte era malo, era difícil en Cuba coger carros para poder llegar, no había transporte, no teníamos carros particulares y yo llegaba con tremenda pena y pedía permiso al aula, ya la clase había empezado y siempre la profesora me decía, eres una cajita de pretextos. ¿Cuál pretexto tienes hoy? Entonces algunas veces nosotros cuando se nos habla de evangelismo, abrimos nuestra caja de pretextos y nos ponemos a ver cuál sacamos. ¿Sí? Así es que podemos dar excusas para justificar ante los hombres las razones por las que no podemos involucrarnos en la tarea de compartir el evangelio con otros. Y tercero, obviamente, podemos obedecerlo y tomar en serio esto que el Señor nos ha mandado a hacer, tomar conciencia de la urgencia de lo que Dios nos ha mandado a hacer, que hay
millones en el mundo que si mueren en estos momentos van al infierno, pasarán en la eternidad separados de la gloria de Dios, serán condenados y tomamos urgencia y responsabilidad y tomamos carga y comenzamos a practicar y a trabajar para cumplir la gran comisión que el Señor nos dejó. Así que fíjese, podemos tomar 3 decisiones: ignorarlo, dar excusas o pretextos, o sencillamente obedecer a lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Sí? Siempre digo que el Señor nos ama mucho. ¿Quién puede dudar del amor de Dios? Y Dios sabe que lo mejor, donde mejor estaríamos es en el cielo, en su presencia, allí en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Dios nos anhela, Dios nos desea, Él nos dio prueba de eso y sabe que aquí en este mundo tendremos aflicción y padecemos enfermedades y preocupaciones y carga y tristeza y dolor, sufriremos la hipocresía, la mentira de los hombres. Él sabe que este mundo solamente puede ocasionarnos calamidades. Y yo estoy seguro que Él nos ama y donde Dios quiere que Él desea que estemos en su presencia, en el cielo. ¿Cuántos creen eso? Dios nos anhela, Él desea que estemos con Él, allá donde no hay tristeza ni dolor. Y entonces, ¿por qué nos tiene aquí? Nos tiene aquí con un propósito. Porque Él quiere que tú y yo seamos sal y seamos luz. Y Él quiere que tú y yo demos a conocer las buenas nuevas, las virtudes de aquel que nos llamó cuando estábamos en tinieblas, a su luz admirable. Ayer yo ilustraba esto en el curso de evangelismo, diciendo que mandé a una tía, hermana de mi papá, está toda llena de dolores, de achaques, y no tenía una pastilla, no hay un calmante, no hay nada, es difícil en Cuba conseguir medicamentos, los hospitales están complicados, y bueno, y aquí hicimos un esfuerzo y le mandamos unas pastillas, y le hice una cartica diciendo, yo sé que es difícil tener una pastilla, un pomito de Advil y ver a alguien con un dolor de cabeza y no compartir eso. Es difícil, pero ojo, ten cuidado porque mira, has pasado mucho tiempo, no había como mandártelas, estaba todo cerrado por el COVID. Ojo, ten cuidado, administralas bien, porque si te quedas sin ellas, entonces vas otra vez a pasar problemas y dificultades. Y yo al final le decía, yo sé que es difícil tener una pastilla, un calmante, que sabemos que va a aliviar a otra persona que está sufriendo una enfermedad y no dársela. Decimos no, porque a lo mejor no le va a hacer nada y pierdo la pastilla y después yo no tengo, ¿sí? No, porque a lo mejor si se la doy y si yo me quedo después. Y si empiezo yo a sufrir dolor de cabeza, ¿con qué tengo yo? Entonces les digo esto porque les decía yo a los muchachos del curso ayer, a los hermanos, les decía, ¿qué diferencia tiene de que nos quedemos con una pastilla que sabemos que puede calmar el dolor de otra persona qué diferencia tiene a que nosotros sabemos cuál es la verdad y sabemos que el Evangelio es una noticia buena y que el Evangelio es una medicina para el alma y nosotros nos las quedamos guardados? ¿Qué diferencia tiene? ¿No es verdad que es cruel que usted tenga una medicina y no compartirla con aquel que no tiene y que está sufriendo dolor? Hermanos, también es cruel de que nosotros no compartamos la medicina del alma, que es la sangre de Jesús y que es la verdad de Dios y el Evangelio de Jesús, ¿sí? Entonces debemos obedecer este mandato, ¿sí? Obedezcamos el mandato, eso es lo que debemos hacer, que Cristo nos dejó, y hacerlo con todo nuestro corazón. La predicación es la obra y el propósito de Dios para nuestras vidas, como ya dijimos. Dios tiene la iglesia aquí con ese propósito de que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. El domingo pasado dijimos que aun cuando Dios estaba mandando a Isaías a predicar, Él le dijo, no te vayas a pensar, vas a encontrar un pueblo duro, un pueblo sordo, un pueblo ciego, que no quiere entender, no quiere rendirse a mí, pero Isaías, anda y ve. Yo sé que usted puede estar diciendo, una de las cosas que nos desaniman a evangelizar, a compartir el Evangelio, es que sin duda usted lo ha hecho muchas veces y ha visto muy poco retorno. Pero eso no justifica. El Señor nos dice, ve. El Señor nos dice, comparte. El Señor nos dice, habla. El Señor nos dice, no calles. Comparte la medicina que tú tienes, que has experimentado, que te ha sanado a ti, que te ha librado de la tristeza, de la amargura en que siempre estaba sumido. Comparte eso, porque hay otra gente que vive así como tú vivías antes. ¿Sí? Ve y comparte esto, porque para eso el Señor nos tiene aquí. El Señor cuando se fue nos dijo,
y por todo el mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y los que crean, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sé si usted sabe, pero este mundo tiene una urgencia. Este mundo tiene una urgencia de escuchar buenas noticias. ¿Sí? De escuchar buenas noticias. ¿Qué es el evangelismo? La palabra evangelismo significa instruir en, predicar o proclamar el evangelio de Cristo. Es hablarle a la gente acerca de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Todo para perdonar nuestros pecados. El evangelio es las buenas noticias de Dios. Son buenas noticias de Dios. Actualmente hay un pequeño porcentaje de toda la población mundial que es salva, como ya dije. Esto quiere decir que la iglesia y el pueblo de Dios no ha estado haciendo su trabajo. No ha estado haciendo totalmente, no ha estado involucrada totalmente en predicar el evangelio. Así es que el propósito del evangelismo es llevar el mensaje de Cristo a toda persona y al mundo entero. Mire esto, qué interesante. Volviendo a las estadísticas, actualmente dijimos que había 6 billones de personas poblando este mundo. De esos 30 o 31 son cristianos. ¿Y sabe cuál es la religión que está? Ya ahí dijimos que están incluidos los católicos, la Iglesia Católica Romana. Pero ¿sabe cuál es la religión que nos está pisando los talones? Los musulmanes. Actualmente el 23% de la población mundial son musulmanes. Se declaran musulmanes. Y las estadísticas dicen que en 20 años ellos van a sobrepasar a los cristianos, a los creyentes, a los que tienen su fe puesta en Cristo. Ellos van a ser más en 20 o 30 años. De hecho, en el internet estuve mirando algún tiempo, hace algún tiempo, ya hace como 2 años, estuve mirando un libro que fue escrito, un manual para los musulmanes aquí en los Estados Unidos, de cómo llenar América con la fe musulmana. Y ya ustedes saben que hasta en el Congreso tenemos representantes que son musulmanes. Y algunas veces, hermanos, cuando estamos aquí en la iglesia y tenemos la escuela dominical, ni traemos a nuestros hijos, ni nos preocupamos porque traer a nuestros jóvenes para que ellos aprendan la fe cristiana y para que ellos aprendan la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Los musulmanes no se dan ese lujo. Ellos por nada dejan de instruir a sus hijos. Por nada descuidan la instrucción de sus hijos, mientras nosotros algunas veces sí. Las estadísticas dicen que están creciendo a un nivel asombroso y que en un futuro, dentro de 20 o 30 años, alcanzarán al cristianismo y lo sobrepasarán también, amados hermanos. ¿Sí? Cada minuto 101 personas mueren, 90 van al infierno y 60 de ellos no han oído el evangelio de una vez. Debemos orar. Jesús dijo, cuando sintió compasión por la gente, dijo, oremos por esa gente que está así como ovejas. ¿Él dijo eso? No, Jesús nos pidió. Él vio la gente que estaba como ovejas que no tenían pastor, estaban desorientadas, estaban sin la comida, estaban sin nada. Él sintió compasión profundamente por ella y en vez de decir, oremos por esa gente, ¿qué le dijo a sus discípulos? Oremos al Señor para que Dios levante obreros, porque la mies es mucha, pero ¿qué pasa? Pero los obreros son pocos. Hay mucha gente que está desorientada, pero también hay pocos obreros en el pueblo de Dios. Pocos obreros, hermanos. Hay muchos enemigos del evangelismo. Está la mundanalidad que opera hoy dentro de muchas iglesias, ¿sí? Está la inmadurez o la falta de visión misionera o evangelística. Está la ignorancia. Algunas veces nuestra expectativa del cielo es tan grande que se nos olvida que también hay un infierno. ¿Sí? Hay veces que es por ignorancia, por indiferencia, por una falta de compromiso absoluta, por falta de compasión por el que se pierde, frustración algunas veces y cansancio porque predicamos y el retorno es muy poco, ¿sí? Algunas veces por problemas económicos, pero no es menos cierto que el evangelismo tiene
muchos obstáculos. Hay muchas cosas que se oponen para que usted y yo dediquemos tiempo para evangelizar. Regresando a este pasaje de Lucas, vemos esta preciosa escena donde cuatro hombres que tenían como meta ayudar a un amigo, subraye esa palabra, porque si usted no se traza esa meta, si no hay un deseo ardiente en usted, no va a avanzar en el asunto de evangelizar, de compartir el evangelio. Se va a rendir enseguida, se va a cansar enseguida, lo va a hacer cuando usted pueda, si le queda tiempo. Pero cuando usted sabe cuál es su responsabilidad como un hijo de Dios, cuando usted entiende por qué Dios nos tiene aquí como iglesia y no nos ha llevado con Él porque allá es donde mejor estamos y Él nos ama mucho, ya dije. Entonces, hermano, vamos a ser descuidados con eso, ¿sí? Hay cuatro hombres que tenían como meta ayudar a un amigo llevándolo ante Jesús. Y de estos cuatro hombres podemos aprender cuatro condiciones que debe existir en un ganador de alma, o en un pescador de hombres, o en una iglesia para que pueda cumplir el propósito de ganar almas para Cristo y hacerlo con éxito. Entramos en el relato y veamos cuatro cualidades, ¿sí?, que ellos tenían. Número uno, ellos tenían compasión por su amigo. Ellos sentían compasión por su amigo. ¿Sí? La compasión fue lo que motivó esta historia. La compasión fue lo que echó a andar esta historia. Fue el motor impulsor de este incidente narrado en Lucas y que, como ya dije, también está narrado en Mateo y Marcos. Cuatro hombres llenos de compasión. Cuatro hombres movidos por la compasión y la misericordia hacia un amigo que estaba postrado, que estaba paralítico. No sabemos si su amigo nació así, no sabemos si contrajo una enfermedad y esa enfermedad se fue haciendo cada vez más crónica, fue empeorando, fue paralizando sus coyunturas, sus huesos, sus ligamentos. No sabemos sus músculos, pero la Biblia nos dice que ese hombre estaba paralítico. Ellos sentían compasión por su amigo, ellos amaban a su amigo y sentían compasión por su amigo, por su condición física, mental, espiritual de aquel hombre paralítico, quien era su amigo. Él estaba postrado sin poder caminar, sin poder buscar ayuda y tampoco tal vez sabía dónde encontrarla. No podía valerse por sí mismo este hombre. Este hombre nunca hubiera podido llegar a Jesús si no hubieran sido por sus amigos. Mediten eso. Hay mucha gente que nunca va a poder llegar a Jesús si no fuera porque tiene la suerte de un amigo que es cristiano y tiene la intención de llevarlo a Jesús. Él tenía una gran necesidad, pero tenía esta suerte de tener cuatro amigos que conocían a Jesús. Estos amigos, dice la Biblia, que sintiendo compasión por él trataron de ayudarle y pensaron en cuál sería la mejor manera de ayudarle. Sin duda, estos amigos habían asistido a él, al paralítico, con comida, con ropa, con dinero, pero hay veces que esa no es la solución de los hombres. Hay veces que hay que erradicar el mal por el fondo, porque ni la ropa, ni la comida, ni el dinero pueden ayudar a la necesidad espiritual de la gente y a la necesidad física tampoco de la gente. Nada de esto podía sacar a este hombre de su necesidad. Solo podían aliviarlo un poco. Ellos querían erradicar este mal por el fondo y eliminar la causa de su infelicidad. Así que cuando estos amigos, que sin duda habían oído de Jesús y tal vez ellos habían experimentado el milagro en sus propias vidas de lo que Jesús podía hacer, cuando oyeron que Jesús estaba llegando a esta ciudad de Capernaum, estaba regresando a esta ciudad, se dijeron unos a otros: corramos a la casa donde está Jesús para coger los asientos de adelante. Corramos, nosotros queremos estarlo, verlo, tocarlo, estar ahí con él, levantar las manos, adorarlo, decir gloria a Dios. Corramos, apurémonos para llegar primero. Eso es lo que dice la Biblia.
Eso es lo que tal vez hiciéramos muchos de nosotros. ¿Qué haríamos nosotros si nos enteráramos que Jesús va a estar en la iglesia Vida en Jesús el domingo a las 9 de la mañana? Yo creo que desde las 5 estuviéramos aquí. Los que algunas veces llegamos un poquito tarde, ese día vamos a estar 2 horas antes. Cuando sus amigos oyeron que Jesús estaba de regreso en Capernaum y que estaba en una casa, iba a una casa, iba a predicar, estos hombres corrieron inmediatamente, sin demora, para ir a buscar a su amigo para llevarlo a donde estaba Jesús. ¿Sí, amados? Así que fueron y le hablaron a su amigo. Conocemos a alguien, sin duda ya muchas veces lo habían dicho, que puede cambiar tu vida y tu condición. Repito, sin la ayuda de estos amigos, él no hubiera podido llegar ante Jesús. ¿Sí, amados? Jesús estaba en aquella casa predicando, pero él no podía escuchar, no podía ir. Hay quienes no quieren ir a Jesús. Este amigo no podía, estaba impedido físico, pero hay quienes pudiendo no lo hacen. Pero aún con ellos tenemos que tratar de llevarlos. No nos podemos dar por vencidos, no nos podemos cansar, no nos podemos desanimar. Y ellos insistieron y lo llevaron. ¿Sí, amados? Así es que sintieron compasión por él. Es necesario que la iglesia sienta compasión por el que se pierde, hermano. Sin eso, es necesario que usted esté consciente que su amigo, su compañero de trabajo, aquella persona a quien usted ama, su pariente, el miembro de su familia, su vecino, está condenado a vivir eternamente en un infierno, a perderse en un infierno. Hoy hay mucha gente que no cree en el infierno, incluso mucha gente que lee la Biblia y que se dice ser seguidor de Dios, no cree en el infierno, dice que eso es un cuento de los evangélicos para echarle miedo a la gente. Pero el mismo Jesús habló del infierno. Sus discípulos, los apóstoles, hablaron del infierno y dijo que ese era un lugar terrible donde el gusano nunca muere y las almas son atormentadas por los siglos de los siglos. Hay mucha gente hoy que dice, no, yo no creo en eso, yo creo que ya con la muerte termina todo y ahí se acabó todo. El cementerio es el final, dicen algunos, pero en la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que un hombre que decía lo mismo, un hombre que decía exactamente lo mismo y que era rico y tenía muchas posesiones y nunca le interesó Dios, cuando murió y vio que el infierno era una realidad, pidió permiso a Dios para regresar aquí y decirle a sus parientes que se arrepintieran, porque el infierno es una realidad. Lo que muchas veces me predicaron, créanlo, es cierto, crean en Dios para que no vayan al lugar donde estoy hoy. Pero, ¿qué le contestó Dios? Los que están aquí, una vez que están aquí, ya no pueden salir. Y le dijo más, allá en la tierra tienen a los profetas, tienen a la iglesia Vida en Jesús, tienen a la iglesia Las Rocas, allá tienen a los pastores, allá tienen a los misioneros, allá tienen a los predicadores, a ellos oigan. Yo tengo gente allá para predicar, tú no puedes salir de aquí ahora. Entonces sintamos compasión, hermano. Sí, porque aquellos amigos sintieron compasión. Número 2, esta gente tenían convicción, tenían fe de que Cristo verdaderamente podía solucionar el problema de ese hombre. Y digo esto porque algunas veces nosotros predicamos a Cristo, somos predicadores de Cristo, evangelizamos cada vez que podamos, pero algunas veces nuestro mensaje está tan flojo, ¿sí? ¿Quién de nosotros, si supiera hoy que Cristo estuviera aquí o que viniera alguien que tiene el don de sanidad, fuera a buscar un amigo y te dijera, vamos que tú vas a venir para acá caminando? Wow, se necesita fe para eso, ¿cierto? Ellos tenían la fe, la convicción de que si ellos lograban llevar su amigo a Jesús, Jesús lo sanaría. Su función era llevar a su amigo a donde estaba Jesús.
Y ellos sabían que una vez delante de Jesús, Jesús haría el resto. Jesús lo sanaría. Ese hombre iba a salir de allí caminando. Ellos habían sido, sin duda, testigos del desánimo de este hombre, de la tristeza, del lamento, de la necesidad de este hombre. Sin duda le habían hablado muchas veces de Jesús, del Jesús a quien ellos conocían. Le habían dicho, este hombre tiene poder. Él tiene poder para sanar tu enfermedad. Él tiene poder para quitar tu tristeza. Él tiene poder para hacer que tú camines. Él tiene poder para cambiar la situación de tu vida. Porque mi Jesús, a quien yo he conocido, Él es el dueño de todas las cosas. Él es el médico del alma y del cuerpo. Y Él tiene el control de cualquier circunstancia. Amén. Cuando predicamos a Jesús, ¿cómo es nuestro mensaje? ¿Cómo es nuestro mensaje? Siempre recuerdo un profesor de seminario que decía que fuéramos específicos, porque algunas veces predicamos y decimos palabras que nosotros mismos tenemos el significado de ellas. Pero ellos predicaron, amados hermanos, con fe. Su fe no se limitó a palabras, ¿sí? Su fe no se limitó simplemente a orar por su amigo, por el asunto, sino que la fe de ellos tomó acción, la fe de ellos tomó pies. Se convirtió en las piernas de aquel paralítico. Porque tenían absoluta confianza de que Jesús iba a sanarnos. Cuando tú predicas, hablas con convicción acerca del poder de Jesús. Lo que estás predicando, ¿lo estás creyendo? Lo que estás predicando, tú mismo lo has experimentado en tu vida. Yo creo que los que hemos experimentado la gracia y el poder y el perdón de Dios, siempre vamos a predicar con convicción. Porque nosotros mismos lo hemos vivido, ¿sí? La fe y la convicción con la que estos hombres actuaban era sin duda nacida de haber experimentado ellos mismos el poder de Jesús. Ahora viene lo tercero, mire, la tercera cualidad de un pescador de hombres o de una iglesia que quiere ser rescatista, ¿sí? ¿Qué les parece esta tercera causa? La persistencia. Persistencia. Estos hombres no permitieron que ninguna circunstancia se interpusiera en su camino. Esto es digno de admirar. No permitieron que ningún obstáculo los hiciera desistir de su intención de llevar a su amigo a Jesús. ¿Aplica eso a tu vida? Esto es para que lo apliquemos todo. Porque nosotros muchas veces ante el primer obstáculo, ante la primera oposición, ante la primera seña de indiferencia, ante la primera seña de incredulidad, ahí mismo guindamos los guantes. Nos damos por vencidos, nos cansamos. Y fijamos nuestra vista tal vez en otra persona, si es que nos queda deseo y ánimo. Pero estos hombres fueron persistentes. No permitieron que las circunstancias difíciles los desanimara o le impidiese el gozo de poder llevar a su amigo a Jesús. Dice la palabra, y sucedió que estos hombres que traían en un lecho a un amigo que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerlo delante de Jesús, pero había un problema. Hallaron cuando llegaron que la casa estaba llena de gente, había una gran multitud. Y me imagino cómo ellos estaban allí con su amigo en aquella camilla pidiendo permiso y por favor y déjenos entrar y déjenos pasar. Pero otros evangelios dicen que habían venido gente de todas las ciudades vecinas. Me imagino que aquel patio de la casa, el frente, todo estaba lleno, había una gran gente. Había gente que estaba así atento porque apenas podía oír porque Jesús estaba allá. Y ellos llegan con su amigo cansado, fatigado. Tal vez lo traían una milla, media milla, 2 millas, no sé. Llegan cansados, fatigados, y cuando llegan se dan cuenta que era imposible llegar exactamente hasta donde estaba Jesús. Y dice la Biblia que ellos dijeron, bueno, mi amigo, hicimos lo que pudimos, te trajimos hasta aquí. Ya ves, hemos pedido permiso, hemos tratado de abrirnos paso entre la gente, no hemos podido. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que hacemos muchos de nosotros, hermano. Nos rendimos en el primer instante, ¿sí?
Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que ellos hicieron. Y siempre recuerde esto, hermano. Siempre que usted intente llevar a alguien a Jesús, ¿qué va a encontrar usted? Oposición. Va a encontrar obstáculos. ¿Sí? Usted va a encontrar siempre obstáculos. Usted tendrá que enfrentarse a la indiferencia de la gente, encontrará oposición, se enfrentará al cansancio, al desánimo. Usted tendrá que ser paciente, continuar luchando, ser persistente como estos hombres para llevar a alguien a Jesús. Porque déjeme decirle, yo no sé si usted está consciente que llevar a alguien a Jesús demanda de que usted se meta en una lucha espiritual, porque usted está tratando de librar a alguien que está cautivo por el diablo, a alguien que está engañado por el diablo. Aunque usted no lo crea, o somos hijos de Dios y estamos en una relación con Dios íntima y estrecha y lo hemos conocido y lo experimentamos y ahora nuestro nombre está en el libro de la vida, hemos nacido de nuevo, ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, somos cristianos, o somos hijos. Díganlo ustedes. Sí, hermano. Sí. Sí, hermano. Y puede decir, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo soy bueno. Pero si no estás en Dios, entonces eres del otro bando. Y cuando usted intenta sacar a alguien del otro territorio, del otro bando, usted se está metiendo en terreno, en territorio enemigo. Y se está librando una guerra y una batalla espiritual. Usted va a encontrar oposición del mismo poder de las tinieblas. No es fácil. No todo el mundo, usted logra que se convierta con un tiempecito y una palabrita y un texto bonito y un tratadito. La mayoría de la gente hay que luchar porque usted se está metiendo en el terreno del enemigo para sacar a alguien de la oscuridad, ¿a qué cosa? A la luz. Así que va a encontrar oposición siempre. ¿Sí? Pero ellos no se rindieron, dice la Biblia, que subieron encima de la casa, rompieron el techo de la casa con sus propias manos. Si hubiera sido en nuestros tiempos, uno de esos amigos hubiera dicho, espérate que yo creo que allí en el van tengo una pala y un pico. Me parece que allí en la troca yo eché hace unos días una mandarria o un martillo. Pero ellos no hicieron eso, hermano. Me imagino que con sus manos, qué persistencia la de estos hombres, qué interés tenían, qué compasión tenían esta gente. ¿Qué fe tenían esta gente? Con sus manos, me imagino que rompieron el techo que era de barro. Las casas en ese tiempo les hacían como un armazón de madera, como un cobertizo de madera, de tablas, de tablones duros. Y ahí arriba le echaban barro con hierbas y cosas así, y era como un cemento. Y yo me imagino que ellos con sus propias manos, aquellos 4 amigos con sus propios dedos, rompieron aquel techo, quitaron las tablas e hicieron un hueco suficientemente grande para que cupiera este hombre en su cama y así lo pusieron delante de Jesús. ¿Qué lección nos da eso hoy, hermano? Y dice la Biblia que cuando Jesús vio eso, que cuando Jesús miró hacia abajo y vio al paralítico aquel delante de él, y miró hacia arriba y vio a sus amigos, miró el esfuerzo de sus amigos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Y más tarde le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero hay algo que me maravilla, hermano. Hay varias cosas aquí rapidito, las voy a mencionar rapidito. Primero, Jesús lo primero que entendió fue ¿qué cosa? El pecado. Jesús lo primero que sanó fue el pecado. Porque tú no haces nada con ser sanado y tu alma siga en pecado. Tú no haces nada con recibir un milagro de sanidad, curarte de un cáncer, pero que tu alma se pierda en el infierno.
Porque el cuerpo, dice la Biblia, que a la tierra, del polvo venimos y al polvo vamos, pero el alma va a Dios que la dio. El alma nunca muere, es eterna, y va a la gloria o al lugar de condenación. Por eso Jesús siempre atiende el problema del alma, aunque para Él también, Él murió por nuestras llagas y nuestras enfermedades. Pero Jesús atendió primeramente, se encargó primeramente del pecado, de ese pecado que nos separa de Dios, de ese pecado que muchas veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, es la razón de nuestras enfermedades. Jesús primero quitó el pecado, después sanó a este hombre, también de su enfermedad. Y lo otro que notamos aquí es que en los tres evangelios, yo los revisé, Mateo, Marcos y Lucas, hay una frase que nos llama mucho la atención. Jesús dijo, por la fe de ellos. Los tres evangelios lo mencionan. Por la fe de estos amigos, por la fe de estos amigos, te digo, tus pecados te son perdonados. Si yo estuviera en el mundo y no fuera cristiano, yo quisiera tener amigos como esos. Yo sé que algunas veces la gente más bien los rechaza a sus amigos, no quieren saber de eso. Pero yo, en mi caso, sí yo quisiera tener amigos así, que me amaran tanto y que por la fe de ellos yo fuese salvo. Porque fíjese, si bien es cierto que la fe, la salvación es personal, si bien es cierto que la salvación es otorgada a aquella persona que cree, que pone su fe en lo que sucedió en la cruz, eso es cierto, pero mucha gente, y no voy a decir una orgía, no se escandalice, mucha gente es salva hoy por la fe de un amigo. ¿Cuántos hijos hoy no son salvos por la fe de sus padres? Son salvos porque a pesar de que sus padres lo vieron caminar lejos de Dios, esos padres oraron, esos padres intercedieron, tuvieron fe para interceder delante de Dios por ese hijo. Ese hijo, cuando estaba en el mundo, recordó aquella historia bíblica que su madre le hacía antes de dormir. Ese hijo, cuando estaba en el mundo, recordó aquella oración fervorosa y llena de fe que su padre hacía en el cuarto de al lado, pidiendo por la salvación de su alma. Ese hijo recordó cuando andaba en malos pasos aquel texto bíblico que su madre le repetía al irse a la escuela. Y ese muchacho, cuando recordó eso, la fe de sus padres, fue movido a buscar nuevamente a Dios. Así que pudiéramos decir que muchos de nosotros somos lo que somos hoy por la fe de nuestros padres, de un amigo. Muchas veces nosotros somos lo que somos hoy por la fe de la gente que nos ama. Porque algunas veces somos tentados a hacer cosas malas, pero al recordar que vamos a provocar el dolor de la persona que amamos, al recordar que vamos a tener que ver en los ojos de la persona que amamos la tristeza por nosotros fallar, y sobre todo, si es nuestra esposa, o si es el esposo, o si es un hijo, qué vergüenza, qué tristeza, qué dolor vamos a ocasionar en ellos si fallamos. Entonces nos apartamos del pecado y de la vergüenza, con tal de no causar dolor a aquella persona que nos ama. Muchos de nosotros también nos hemos mantenido en la fe y hoy estamos en el camino de Cristo, porque no solamente queremos agradar a Dios, sino que queremos agradar también a aquella persona que sabemos que nos ama y que intercede por nosotros. ¿Cierto? Este paralítico fue salvo por la fe de sus amigos. Eso es lo que quiere decir la expresión. Sin duda en él tuvo que despertarse la fe también, pero todo fue por la fe ¿de quién? De unos amigos. Y tercero y último, la cuarta cualidad que debe tener un ganador de almas, un pescador de hombres, una iglesia que quiere ganar almas, es el compañerismo. ¿Sí?
¿De dónde yo saco eso? El compañerismo. Hermano, usted se pone a pensar que un solo hombre hubiera tenido que cargar aquella camilla, hubiera sido prácticamente imposible. Usted se ha puesto a pensar que dos hubieran tenido que cargar aquella camilla. Sí, tal vez lo hubieran podido hacer, pero hubiera sido un poco difícil. Pero ¿qué si la cargaron entre cuatro? Entre cuatro, ¿sí? ¿Eso no es lo que dice la Biblia? No, la cargaron entre cuatro. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos enseña esto, hermano? La tarea que Dios nos ha mandado a hacer, hermano, la hacemos mejor si la hacemos entre todos, si la hacemos en compañerismo. Cuando Jesús envió a predicar el evangelio por las aldeas y por las ciudades, ¿cómo lo hizo? De dos en dos. Y el libro de Eclesiastés dice que es mejor hacerlo de dos en dos, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Entonces, amados hermanos, trabajaron juntos estos hombres, formaron un equipo para llevar su amigo a Jesús. Un detalle interesante, la acción de aquellos 4 hombres provocó un milagro. Mira bien qué lindo esto, y esto es lo que quiero dejar en usted. La acción de aquellos hombres provocó un milagro, hizo que un hombre fuese sanado y salvado, y que una multitud terminara dándole gloria a Dios. Qué bueno es que la iglesia Vida en Jesús se uniera, formara un equipo. Nosotros le damos gracias a Dios, y aquí quiero llegar al punto final. Nosotros le damos gracias a Dios, hermano, porque nuestra iglesia es una iglesia que está intentando ser una iglesia celular. No una iglesia con células, no. Todos sabemos ya la diferencia de una iglesia con células y una iglesia celular. Nuestra iglesia está queriendo ser una iglesia celular. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia con células es donde la célula es una actividad más de la iglesia. Está el culto del domingo, está el culto de los jóvenes, el culto de las mujeres, el culto de los hombres, está el culto de las células, está el culto, y toda la semana está llena de cosas y de actividades. Pero nosotros queremos ser una iglesia celular, donde todo lo que se haga, se canalice, todo esfuerzo que quiera intentar hacer la iglesia para alcanzar gente, para discipular, para edificar, se haga a través de las células. ¿Eso lo inventó el pastor Miguel? No, eso lo inventó el Señor Jesús. Primero, Él mandó de 2 en 2, enseñándonos que el equipo mejor se hace, el trabajo mejor se hace en equipos. Y segundo, Él diseñó esta estrategia para la iglesia que está en Hechos capítulo 2. Dice el libro de Hechos capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora mire qué dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, subraya esa palabra. Ellos vivían en comunidad, en una comunidad de creyentes, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y algunos piensan que ese partimiento del pan quería decir la cena del Señor. Y sobrevino temor. ¿Qué provocó esto? Que la iglesia primitiva se juntara en comunidades de creyentes, en las casas, y tenían un día para ir al templo, pero se unían en las casas, tal vez de grupo de 15, 20 personas. ¿Y por qué digo esto? Digo, pastor, usted puede estar pensando, pastor, usted está especulando. ¿Dónde dice la Biblia que eran 15 o 20? Bueno, la Biblia no lo dice, pero yo lo infiero. ¿Sabe por qué lo infiero? Porque la Biblia dice Pablo, cuando se reúnan, si alguno trae un himno, cántelo. Si alguno trae una palabra, dígalo. Si alguno trae una profecía, dígala. Si alguno quiere hacer esto, hágalo. Y ustedes se imaginan en una iglesia de 300 personas que cada uno empieza a hacer eso, los cultos durarían 3 días. Entonces cuando Pablo dice, si alguno quiere un salmo, dígalo. Si alguno tiene una palabra de profecía, una predicación, dígala. Si alguno quiere cantar un canto espiritual, hágalo. Eso me quiere decir a mí que el grupo no era tan grande cuando Pablo dice eso, ¿sí? Entonces eso me indica a mí que la iglesia primitiva estaba reunida durante la semana en grupos pequeños o comunidades de creyentes, donde cada uno cuidaba del otro, donde cada uno se rendía cuenta, donde cada uno compartía lo que tenía, donde cada uno se edificaba, donde cada uno leía la Biblia, donde cada uno cantaba cantos. Y con esa estrategia, mire lo que provocaron esa estrategia.
y sobrevino temor a toda persona. ¿Cómo terminó el texto del paralítico? ¿Cómo terminó? El último texto que leímos de Lucas, del pasaje de Lucas 7. ¿Cómo terminó? Lucas 5, ¿cómo terminó? Dice que terminó el relato, dice el relato, que terminó donde toda la gente estaba dando gloria a Dios y hubo un temor entre la gente. Temor reverente entre la gente. ¿No es así como termina el pasaje? Sí, pastor, así termina, sí. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué cosa? Juntos, dice Hechos. Y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El amor de esta gente, la coinonía, la comunión, la comunidad de esta gente impactó al mundo. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. ¿A dónde? En las casas, comían juntos, con alegría, sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios, tenían favor con todo y se habían ganado el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Con esta estrategia de la comunidad de creyentes, esta iglesia primitiva llegó a conquistar el mundo. Enfrentó la persecución más feroz que usted pueda imaginarse. Que por cierto, mirando estas estadísticas que les comenté al principio, en medio de todos esos pronósticos que hay, se pronostica que en la China va a seguir creciendo el cristianismo. Y usted se imagina, por eso es que el régimen chino ahora está cogiendo preso a muchos cristianos y está combatiendo el cristianismo y casi que ha declarado la religión, la fe cristiana como algo ilegal. Porque la iglesia china que practica este modelo de iglesia ha podido sobrevivir a la persecución del ateísmo y del comunismo. Y el gobierno chino está alarmado como el cristianismo ha crecido en medio de la oposición, en medio de las leyes duras contra la fe cristiana. Aún así ha crecido. Porque el modelo que estableció Jesús para su iglesia es capaz de sobrevivir aún en medio de la persecución. ¿Y qué nos estamos sospechando nosotros que viene para nosotros? Así que sería muy bueno, sería muy apropiado que comenzáramos a tomar en serio bien este modelo de vivir en comunidad de creyentes, practicar el cristianismo las 24/7, ¿sí? Y que cada uno de nosotros tomáramos en serio nuestros grupos y que supiéramos para qué estamos aquí hoy, para qué Dios nos tiene, cuál es el propósito de nuestro grupo. No es para reunirnos una hora el miércoles y conversar un poquito, tomar una merienda e irnos a casa. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que seamos cristianos los 7 días de la semana, las 24 horas. ¿Sí? Y así vivía la iglesia primitiva, hermanos. Así vivía la iglesia primitiva. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Estamos comenzando un año nuevo, 2021. Y doy gracias al Señor porque a pesar de todo esto que hemos pasado con la pandemia, teníamos 9 grupos cuando esta pandemia empezó y bueno, nos quedamos con 7, ¿sí? Pero doy gracias a Dios porque hemos reestructurado todos nuestros grupos en medio de esta situación, pandémica. Uno de nuestros grupos se ha multiplicado. El grupo número 1 del hermano Martín. Te dejamos temblando, te dejamos con 6. Pero se multiplicó ese grupo. Y creamos el grupo de los jóvenes. Y contando todo eso. Y nuestro hermano Pablo y Emily ya van a arrancar pronto. Y gracias a Dios, otra vez, después de este ciclón de la pandemia, volvemos a tener 9 grupos, hermanos. 2021, hermano. Hermano, mi deseo es, y el deseo del Señor más que el mío, es que nosotros tomemos una persona este año, pensemos en un amigo este año y busquemos otro integrante de nuestra célula que sin duda también va a tener otro amigo a quien quiere ganar.
y hagamos una pareja, y si podemos hacer una triada mejor, un trío mejor, y ocupémonos en todo este año para ganar esos amigos para Cristo. Llevémoslos en esa camilla y no desmayemos y no nos desanimemos hasta que no los veamos justamente a los pies de Jesús, a los pies de Cristo. Necesitas 4 cosas. Lo primero que necesitas es tener compasión. Si tú estás indiferente a lo que está pasando en la vida de tu amigo, no va a pasar nada. Lo segundo que tienes que tener es tener fe, convicción de que ese amigo va a ser transformado y cambiado por el poder y la gracia de Dios. Lo tercero es mejor hacerlo en equipo, es mejor hacerlo en comunidad. Y lo cuarto es, no lo dije en el mismo orden del mensaje, pero lo cuarto es que seas persistente. ¿Que va a haber oposición? ¿Que vas a encontrar oposición? Sí, mucha, porque te estás metiendo en el mismo campo del enemigo. Pero si tú eres persistente y confías en Dios, al final vas a experimentar el gozo de llevar un alma a Cristo y de rescatar un alma para Cristo. Dios nos ha dado las herramientas. Miren, Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado el poder de su Espíritu, que es quien hace la obra y convence, y ese poder está en nosotros. Es el Cristo que vive en nosotros por medio de su Espíritu. Él nos los ha dado. Y Dios nos ha dado también su palabra, que es viva y eficaz. Dios nos ha dado su autoridad como hijos de Él. Y Dios nos ha dado también esta herramienta poderosa de los grupos pequeños, hermanos. Tomemos esto con ánimo, con deseo este año. Declaremos en el nombre de Jesús que este año muchos de nuestros grupos se van a multiplicar. Porque Dios está produciendo en nosotros el deseo de ir y alcanzar a otros. Amén. ¿Recuerda esto? Compasión, fe, persistencia y compañerismo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Señor nos bendiga, hermanos. Oramos. Dones espirituales. Señor, trae un avivamiento sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Trae un avivamiento, Señor, en el nombre de Jesús, sobre nuestros grupos, sobre nuestras casas de vida. Trae un avivamiento sobre nuestra iglesia. Señor, las expectativas del mundo no son buenas, pero nosotros estamos quietos porque tenemos la luz, porque tenemos aquel que todo lo puede, que está del lado nuestro. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, que en este año podamos ser sal, podamos ser luz, podamos frenar el avance del poder de las tinieblas. Nuestras armas no son armas convencionales, son armas espirituales. Señor, que la podamos esgrimir, que la podamos empuñar con destreza y bajo tu poder. Gracias, Señor, por las cosas que harás y por las cosas que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.